Muy buenos días a todos, bienvenidos a esta clase magistral que nos trae hoy la presencia, la compañía de un egresado de esta casa, el profesor Germán Guía Caripe. Él es personal académico de la Universidad Simón Bolívar, del Departamento de Formación General y Ciencias Básicas en el área de pensamiento crítico. Como ya les mencionaba, graduado como profesor en Geografía e Historia de este instituto, magíster en Historia de Venezuela de la Universidad Central y es doctor en Historia de la Universidad Católica Andrés Bello. Además, el profesor Germán es miembro correspondiente de la Asociación Española de Historia Militar, Relación de Socios número 78. Además, es miembro correspondiente del Instituto de Historia Militar del Ejército Argentino de Buenos Aires, en Argentina, desde el año 2011. Es autor de capítulos de libros, arbitrados, artículos académicos, arbitraje de revistas científicas, ponente, organizador de diferentes eventos académicos nacionales e internacionales, y que les vamos a estar dejando algunos datos del profesor en el chat para que los que estén interesados en el tema militar puedan entonces conversar con él y, por supuesto, revisar sus obras. Sin más, además de muchos años de conocerlo y de compartir los pasillos del IPC, en algún momento cuando coincidimos como estudiantes, estoy muy contenta de que esté en nuestra casa, profesor, su casa. Bienvenido y disfruten entonces de esta clase magistral denominada Orientaciones metodológicas para hacer historia militar, una contribución al campo desde la historia de las ideas políticas en el periodo 1873-1876. Mucho éxito, profesor. Tiene toda la audiencia en presencia y en Zoom. Bienvenido. Muchas gracias. Bienvenidos todos a este espacio. Agradezco de alguna manera categórica al Departamento de Geografía y Historia, en especial a la profesora Leticia Velázquez, profesor Richard López, Alejandro Rodríguez, el personal docente de este departamento, ¿no? Y esta clase magistral corresponde básicamente a mi defensa de tesis doctoral en historia en la Universidad Católica Andrés Bello. Es un trabajo que, gracias a la tutoría del profesor y doctor José Alberto Olivar, muy respetado y insigne investigador venezolano, ¿no?, que también pues, fue parte importante de esta conducción de este tipo de investigación de cada investigación documental, porque se basa más de todo este tipo de actividad. Acá, bueno, estamos viendo prácticamente la titulación sobre historia militar y muy bien con la historia política. La sugerencia fue prácticamente del departamento. Yo tenía otro título, pero pues, para efectos pues, académicos y para correspondiente a esta clase magistral, pues decidí vincularme a este. Me llamó mucho la atención, que inclusive pienso también presentar esta ponencia en un evento de investigaciones doctorales en una universidad mexicana. Vamos a ver si se acepta en la ponencia, iría con esta misma presentación. Bueno, el tema militar, vamos avanzando. Acá tenemos un resumen. Tomé la amabilidad de colocar la información que hizo la coordinación de investigación en torno al flyer, ¿no? Que siempre esas imágenes publicitarias son muy importantes a la hora de los eventos, ¿no? Más que toda la parte virtual. Estoy complacido por la parte virtual y por los eventos híbridos, ¿no? Presente, y la virtualidad que también permite acercarnos de alguna manera con los públicos que están en otros países. Por ejemplo, aquí hay varias personas de otros países, el mayor Castro Villa, que está interesado, que es un militar peruano, que le interesa el tema, y otros amigos que están presentes, como la profesora Yaera Freitas, entre otros, ¿no? Que no hace tanta mención para evitar avanzar con esto. Aquí tenemos el resumen de lo que fue mi defensa de tesis, simplemente para que vean, ¿no?, que se vincula un problema histórico del Estado, lo que es FARCOM, un movimiento armado que se da en toda Venezuela, pero se significa prácticamente FARCOM y Barquisimeto. Bueno, eso para la época tiene otro nombre, ¿no? Pero recuerda que aquí hay tantos cambios constitucionales en Venezuela que nos ha dejado pues, tantos nombres que están en la toponimia, pues nos deja prácticamente en otro sentido. Bueno, acá es la historia militar, ¿no? La historia militar pues, ha sido vista como una simple narración de batallas, de grandes matanzas en el campo de combate, pero pues John Keegan ha sido un investigador bastante respetado y citado
y analizado como referencia pues, para futuras investigaciones en el área militar, historia militar. John Keegan, pues, él dice que nunca ha estado en una batalla, ¿no? Ni ha presenciado de cerca, ni la ha oído desde lejos, ¿no? Ni la ha visto. Pues, evidentemente, el historiador se basa en documentación de primera mano para poder reconstruir ese pasado. ¿Por qué la historia militar? John Keegan, que aparece con una imagen bastante singular. Este señor, pues, ya fallecido, por cierto, representa esa nueva historia militar donde se basa en estudios para superar esos viejos enfoques sobre la historia romántica de la guerra, ¿no? Siempre ustedes revisan los trabajos de, por ejemplo, historia de Venezuela de José de Austria, y esa es una carga emotiva, es una carga romántica, porque también era la tendencia de la época para escribir la historia de esos años, ¿no? Un trabajo del siglo XIX de mediados que es bastante lleno de un lenguaje muy poético y muy romántico, de exaltación a los dioses, y para ustedes contar. Bueno, dentro de esta teografía, pues, resulta atractivo, pues, es poco estudiado, porque siempre se menosprecia esta historia militar, porque piensa que él es exaltar a los dioses, a los generales, a los próceres, ¿no? Y dentro de esta visión se busca explotar otro tipo de mirada de estos problemas de investigación, ¿no? Es una propuesta de estudio, como expliqué, ¿no? Que se basa en la estrategia y la instrumentación de la guerra. La guerra también tiene estudios también. ¿Por qué la guerra? ¿Por qué se da? ¿Por qué razones? ¿Qué teóricos han trabajado la guerra? Hay muchos teóricos de la guerra que han trabajado estos temas, ¿no? En este sentido, pues ofrece un análisis del conflicto y no únicamente como un hecho armado, sangriento, porque la gente piensa que la guerra es pura sangre, ¿no? Y heridos y caídos en combate, ¿no? Y aquí también se explota también lo educativo, lo tecnológico y lo científico. Ojo, la historia militar, como les expliqué, no es simple narración de las batallas ni combate, porque también entre la batalla hay diferencia entre combate y batalla y escaramuza y otros términos que se me escapan de la mente, ¿no? También está la formación de los oficiales, la tropa, la logística, la moral, y todo vinculado al proceso histórico. Esto lo maneja Martínez en un trabajo que tiene que ver con bueno, como le expliqué, sin ánimo de, digamos, estudiar de una manera muy grande o muy profunda las grandes batallas, tanto navales como terrestres. Ahora compartamos las batallas aéreas, ¿no? Con la Segunda Guerra Mundial, que llamen de esa manera, sino que promueven nuevos problemas de investigación. También el estudio del armamento, de la caballería, del soldado de infantería que se está estudiando ahora, pues esta es una historia militar, ¿no? Lo que hizo el soldado. El soldado muchas veces no quería, pero el oficial sí. Esas son cosas que hay que tomar en cuenta. Fortificaciones, el mosquete, el fusil de chispa, el fusil de ánima lisa, la artillería de ánima rayada, ¿no? Entre otras cosas. Bueno, Keegan señala que los estados mayores tienen estrategias, relaciones civiles y militares que no pueden estar dentro de estas mismas temáticas, ¿no? Para ir avanzando en productora del tiempo. Bueno, John Keegan propone una metodología de estudio, una periodificación, ¿no? La habla de las batallas de armas blancas, la batalla con proyectiles únicos, los fusiles de chispa, y la batalla con proyectiles con sistemas con armamento de repetición. Y que utiliza tres grandes batallas, una famosa batalla que ocurre en Francia, con la guerra de los 100 años, la batalla de Waterloo, una batalla significativa de la guerra napoleónica, donde Napoleón prácticamente barrido por la coalición internacional, la guerra francesa, ¿no? Y Napoleón también hay que estudiarlo también, su teoría, porque Napoleón escribió mucha influencia francesa, muchos teóricos franceses del siglo XVIII, y los XVII que influenciaron este pensamiento militar. No solamente piensa que la guerra es por hacerlo, ¿no? También que estudia teoría para poder comprender este tipo de estos personajes de la historia, ¿no? Estos personajes de la historia. Esto va a ser y la última son una batalla francesa bastante significativa, la Gran Guerra, y que resultó en un empleo tecnológico impresionante. Que era la revolución industrial, el amasijo de tecnología, y en el campo de batalla hizo que la guerra sí era más destructiva. Claro, esto también va avanzando, va mejorando la profesionalización de las tropas.
Y evidentemente las Fuerzas Armadas se van profesionalizando porque los sistemas de armas se hacen más complejos. Hoy tenemos los drones, por ejemplo, pero la guerra se hace compleja. Y hoy en día se disputa o se plantea de evitar el combate cuerpo a cuerpo. Esas son las máquinas que se matan, ¿no? O se destruyen entre ellas. Bueno, lo que propone aquí es superar la misión epopéica que ya acabo de hacer mención, superación de los obstáculos y tabúes, porque también estos temas son muy delicados. El militar es muy celoso. El militar permite que el civil ingrese a sus archivos. Y me tocó bastante dificultades cuando revisaba estos temas en la maestría. Trabajé la recluta en tiempo de goma, ya había superado bastante tiempo. Los temas recientes hay mucho celo, muchos tabúes por parte del sector militar, ¿no? No quiero decir que sean todos, pero siempre ellos tienen esa... Por eso es que estudio el siglo XIX, porque es más fácil el acceso a las fuentes primarias. Acá también, bueno, teoría, estadística, sociología militar, la economía, no solo estudio el oficial del ejército, sino también de las tropas, combatientes, observadores, funcionarios, entre otros. La historia naval también hay que tomar en cuenta, se está estudiando mucho. También la historia de la aviación, ¿no? Aquí en Venezuela también se ha desarrollado un poco, algunas investigaciones sobre eso, que ha permitido, pues, un campo de investigación, ¿no? También hay muchos difusores también metidos en este camino. Otra cosa importante, gente que no está preparada en historia, pero tiene páginas web, tiene portales que permiten mandar información a las personas que se nutren, ¿no? De alguna manera también influencian, ¿no? Combinar el análisis y la narración, evitar manifestaciones emocionales, porque uno también tiene que evitarse esto. Por eso que recomiendan temas que tengan una antigüedad de 50 años, para evitar, pues, la pasión, para evitar la subjetividad. Porque muchas veces uno está dando subjetividades, ¿no? Cuando está investigando. Hay que romper con eso. Y la anécdota y la crónica también son importantes, pero la gente piensa que la crónica y la anécdota, por ejemplo, lo que dijo el negro primero en la batalla, que supuestamente eso fue algo que fue inventado, ¿no? Cuando él dice que se ha pedido a Tepae, pero eso fue otro mito de nuestra historia, ¿no? Otro lugar común que la gente repite y repite como una anécdota, ¿no? Bueno, incorporan más fuentes documentales, cartas, memorias generales, diarios de soldados, estados mayores, documentos institucionales. Inclusive estuve con una ponencia un mexicano, amigo mexicano, que estaba hablando del uso del telégrafo para hacer una investigación en torno a la batalla del Camarón allá contra México, ¿no? Contra los franceses en esos tiempos, ¿no? El trabajo de campo, otra cosa importante en la investigación en historia militar, hay que ir al trabajo de campo, visitar la zona de batallas, acercarse, revisar, bueno, es un trabajo ya arqueológico, no es otra cosa bastante interesante. Desde un equipo interdisciplinario, porque una persona no podría, un historiador carece de algunas herramientas que no posee un antropólogo o un arqueólogo, ¿no? En este caso. Bueno, no solamente interpretar el pasado, sino tampoco establecer la verdad histórica, ¿no? Eso es lo que uno plantea acá, ¿no? Se quedó pegada la lámina. No, ya movió, es del internet. Bueno, las categorías conceptuales podrían ser de la colinera. Están basadas, ¿no?, en un estudio de la provincia de Coro, 74-75 siglo XIX. Se inicia en octubre del 17 y culmina el año correspondiente que sigue, ¿no? Es una contienda que se da más que todo en esa zona occidental del país, de Venezuela en este caso, ¿no? Y aquí se conforma una fuerza militar bastante interesante, ¿no? Usted revisa a Guzmán Blanco en sus memorias, en sus discursos escritos, ¿no?, por supuesto, ¿no?, ya publicados inclusive, pues propuso un empleo de Fuerza Armada bastante importante para ese momento, ¿no? Superior inclusive a la guerra federal o a la guerra de independencia. Bueno, según puede parar Guzmán Blanco, ¿no? Porque muchas veces el personaje exagera, ¿no? Hay personajes que no van con la realidad. Pero esas son las fuentes primarias que uno utiliza, ¿no? Mucha documentación de archivo, muchas fuentes editadas, también, ¿no? Mucho, ¿cómo se llama? Folletería, que se consiguen en fuentes, se consiguen en bibliotecas estadounidenses. Usted puede descargar los PDF de folletería venezolana del siglo XIX, que hay una biblioteca, no me recuerdo el nombre, que posee bastante folletería hecha por venezolanos, ¿no? Que sirve para el insumo para el investigador, porque usted va a la Biblioteca Nacional y hay dificultades ahorita para poder ingresar. También el armamento, la fotografía, que en esta época no estaba tan... Existía, pero
no tenía ese empuje como él la conocemos, ¿no? Seguimos con las categorías. Acá vemos, ¿no?, la Guerra Federal como un hecho histórico bastante importante, pero esta rebelión de la Polillera también generó también una fuerte participación de los recursos militares en la época, porque Guzmán Blanco trató de mejorar, pues, lo que recibe después de la Guerra Federal. Porque recuerden que Guzmán Blanco gobierna Venezuela en el 70, 77 del siglo XIX. Y es prácticamente prepara por una campaña militar para eso. Y también hay otra cosa importante, que es el uso de la tecnología. Guzmán Blanco también se suministra de vapores, del telégrafo, aunque era corto, pero existía, ¿no? El uso del armamento de repetición, el ánima rayada en los fusiles, que le da una mayor certeza a la hora de disparar, ¿no? Y otros factores logísticos que no voy a hacer mención, ¿no? Y el uso de vapores, como les mencioné. La justificación, pues, como les expliqué, esto es un trabajo doctoral, basado en fuentes primarias y secundarias, y donde podemos establecer el estudio de la institución militar, que ha sido poco estudiado en el país. Todo se conoce la guerra de independencia, pero lo que hay un gran vacío desde 1830 hasta el gomecismo. Se piensa que no se hizo nada, y se hizo bastante con el gomecismo, específicamente en el septenio. Se compra armamento, se traen unos cañones importados de los Estados Unidos. Es una investigación que también realicé, que más tarde se lo voy a mostrar, ¿no? Bueno, estos son los cañones que les menciono. Son los cañones de fabricación estadounidense Parrow, de la Guerra Civil estadounidense. Guzmán los compra y los trae para Venezuela. 2 en La Guaira y 2 para Puerto Cabello. Los lleva a La Guaira y los sube para allá. Esa investigación la desarrollé, está publicada en la revista de la universidad, del departamento, mejor dicho. Y claro, esto tiene que ver con este tipo de investigación, ¿no? Aquí también entra en juego también la tecnología, como les expliqué, la ametralladora, que para la época estaba muy cuestionada, había mucha suspicacia y había muchos temores, porque se pensaba que era un armamento que no iba a ser efectivo. Pero la Primera Guerra Mundial demostró que sí era. Bueno, hay otra cosa interesante, como yo le hablaba, ¿no? La teoría. El barón de Jomini, un estratega militar suizo-francés, él propone el estudio de la guerra también, ¿no? Propone la teoría para aplicarlo al campo de batalla, porque había gente que pensaba bastante. Y también los venezolanos se nutrían de obras francesas, de obras en inglés o obras en español, porque los españoles se influenciaron mucho de los franceses, y los españoles pasaron la influencia a los venezolanos. Entonces, pasaba en esa época, ¿no? Y aquí vemos la política de la guerra, la estrategia del arte de este sentido, la táctica, otra cosa, la estrategia táctica y la logística, ¿no?, que va a emplearse en el campo de batalla, porque la guerra se hace compleja por la tecnología, el recurso humano y otros factores que son importantes para poder entenderla, por las fortificaciones, que aquí también hago el uso de la ingeniería militar para las fortificaciones, la defensa, en el caso de las batallas, entre otras, ¿no? Y la táctica, ¿no? Alimentar a la tropa, qué darle de comer, qué darle de beber, atenderlo con los hospitales de sangre, ¿no? Hay que cubrir esa logística, porque muchas veces no es una simple improvisación. Si no tienes un recurso administrativo atrás con un Estado mayor, pues vas a fracasar en un campo de batalla. La uniformidad, ¿no? Entonces, los reglamentos, todos esos elementos, sin detenernos tanto en esto. Bueno, aquí vemos que aquí Guzmán Blanco también reorganiza el sistema militar, lo que recibió la Guerra Federal, lo que había recibido en 1930 hasta años 70. Podemos ver que elabora un código militar, algo novedoso, superando la famosa ley, reglamento de milicias de Carlos III, que todavía estaban vigentes en Venezuela. Hasta 1904 tuvieron vigentes esos reglamentos. Pero Guzmán Blanco da una modernidad, pues, transforma el aparato jurídico militar del país. O sea, hubo algunos intentos en otro periodo, pero Guzmán Blanco sí fue más significativo y eso ha sido poco estudiado. Bueno, como le expliqué, también compraron unos vapores. El vapor es una novedad en la época. La navegación a vapor tú la controlas, tú la manejas, no depende del viento, porque el viento tú puedes navegar sin el viento. Puedes estar varado en el mar y no puedes moverte sin el viento. Ya la navegación a vapor incorpora vapor, ya venía de los años 50, ya del siglo XIX, ya marcando una pauta, y él compró los vapores. Bueno, compró el Bolívar, el vapor Bolívar. Recuerda que aquí siempre se ha colocado Bolívar, ¿no? Y Guzmán Blanco fue uno de los grandes admiradores de él, ¿no? Y se puso un nombre, el epónimo de él, Guzmán Blanco, ¿no? Otro vapor. Eran máquinas que se compraban en los Estados Unidos, se compraban en Inglaterra, y más que toda la tripulación era venezolana, pero los tripulantes técnicos, que se los ingenieros, eran británicos, eran ingleses, o eran, no sé, alemanes, o daneses, que sabían mucho de máquinas, ¿no? Bueno, solamente era poner en marcha
una infraestructura, sino movilizar pues, un gran aparataje. Bueno, esas fueron las preguntas de investigación que yo de alguna manera logré sintetizar. Porque Juan Blanco llega a crear este gran ejército, que jugó el personalismo político acá, porque se habla mucho caudillo, pero el personalismo político no se ha estudiado poco a poco. El personalismo político como una expresión también de entender por qué los políticos eran así. Y para poder entender los políticos del pasado hay que irse a los políticos del pasado. Juan Blanco era un político muy personalista, muy providencial, un hombre que se hacía lo que él decía. Y si no, estaban en contra de él. Y algo tienen los políticos en Venezuela esto, ¿no? Ya pasa de generación en generación. Juan Blanco se ponía los nombres a los estados, pues, el papá o de él, ¿no? Las estatuas que él mandó a edificar, entre otras, ¿no? Reorganizar y equipar el ejército permanente y la marina de guerra. Es una cosa que para la época también era novedosa, ¿no? Bueno, esto fue el movimiento de la Colinera, movimiento que se da en el estado, como expliqué, en Cantón, Barquisimeto y también en el oriente del país. Se da este movimiento armado, ¿no? Aquí vemos una línea de tiempo para mostrar un poco lo que es la política en Venezuela, ¿no? Desde Guzmán Blanco hasta finales del siglo XIX. Pero recuerden que Guzmán Blanco gobernó 18 años del país, estando él o estando no. Ponía a sus delegados para que cumplieran las órdenes de otro país o del mismo, o estaba ausente, ¿no? Aquí vamos más que todo para reforzar un poco esta parte de continuidad en el tiempo, o esta línea de tiempo para permitir reforzar un poco este aprendizaje. Bueno, los objetivos específicos, como les explicaban, ¿no? Estudiar el alzamiento, analizar cómo se insertan los planes políticos militares y la formación de un equipamiento y organización de ejército permanente y la marina de guerra. ¿Ya? Y la metodología fue más que todo, pues, hacer un archivo de fuentes. Eso es lo importante de todo esto. Claro, cuando yo estoy haciendo esta investigación, podía asistir los archivos. No estaban cerrados por el virus, ¿no? Por el encerramiento por el virus chino. Acercarse a estas fuentes primarias, que es lo importante. Ahorita es dificultoso, pero a mí, para los tiempos que yo pensaba hacer esta investigación, tenía que ir hasta Coro. En Coro hay un archivo histórico también allá. Bastante interesante. En Curazao también, porque esto también dependía mucho de Curazao. Porque Venezuela y Curazao han tenido mucha relación igualmente con la isla de Trinidad. Mucha significación por la compra de armamento, por la venta, por el refugio de asilados y opositores al régimen durante el periodo de la Revolución Republicana del siglo XIX, ¿no? Y aquí vemos, ¿no? Establecer este carácter documental de la investigación. Archivo de la Nación es un archivo bastante gigantesco. Esto no está clasificado en lo que es guerra y marina, ellos están en bolsas, están en papeles sueltos. Y es un trabajón. Usted puede conseguirse de todo allí. En una bolsa, usted consigue archivos y archivos y archivos que no están clasificados. Usted tiene que hacer un trabajo, sentarse y darse, establecer pues ciertas pautas para esto, ¿no? También está el Ministerio Interior de Justicia y lo que le expliqué con los archivos regionales, ¿no? Estos son, otro archivo que también que se me olvida, el archivo histórico de la Fundación John Burton. Están los archivos Guzmán Blanco allá también está un poquito restringido, no sé cómo estará ahora, pero cuando fui, no era tan fácil de investigar. Había que pedir permiso para poder acercarse a estos espacios. Entonces, esta documentación es importante para poder reconstruir este pasado, ¿no? La metodología, pues, como le explica, los grandes legados de papeles sueltos, dotaciones de buques, guarniciones, también los fondos documentales de Guzmán Blanco, como acabo de hacer relación, la Fundación John Burton, que hay un museo también dedicado a John Burton, bueno, la Fundación Burton dedicado a Guzmán Blanco, y otra cosa de Bolívar también que están ubicados en la avenida Panteón, cerca de la Biblioteca Nacional, ¿no? También lo relativo al ejército permanente, las milicias y las guerrillas, ¿no? Otra cosa bastante interesante que hace poco acá se ha estudiado este tema de guerrillas, operaciones militares y las carpetas relativas a los vapores de Guzmán Blanco, Maripari, Bolívar y Oriente. Bueno, aquí está la documentación que les menciono, ¿no? Que es un trabajo bastante tedioso, hay que sentarse una mañana, llevarse la cámara o el teléfono y tomar información igual. Y también después de esto leerla, ¿no? También crítica técnica y crítica interna a la documentación del archivo. Eso es importante, ¿no? Porque hay mucha información que te sirve, otra que no. Y si no la sabes interpretar bien, entonces no plasma nada cuando vas a escribir, ¿no? Eso es lo importante de todo esto. Esto fue cuando investigué sobre unos cañones que compró Guzmán Blanco en 1985
Y Muñoz Tebar fue un ingeniero militar venezolano, formado en la Academia Militar de Matemáticas, muy mano derecha desde el punto de vista asesor de Guzmán Blanco en materia de tecnología militar. Él elaboró un croquis, ese fue el castillo, esa es la fortificación de San Carlos, pero no es castillo, es una fortificación, fortín. Eso está en La Guaira, donde yo vivo actualmente, ¿no? En el Cabo Vargas. Ojo, ¿no? Vargas, para mí es Vargas, no La Guaira, por si acaso. Y allá en el Cerro Zamuro está esta fortificación. Habían otras fortificaciones, pero se instalaron 2 piezas de artillería. Entonces le elaboró un croquis para reformar ese castillo, porque esos cañones podían tumbar las paredes. Era, un cañón era una fortificación del siglo XVI, XVI, XVII, por ahí más o menos. Eso podía, pues, era un estruendo, pues, muy vertiginoso. Y claro, yo tuve que subir, tuve que una mañana, algunos amigos que sabían sobre el tema, irnos a investigar sobre esos cañones y poder reconstruir ese tipo de pasado, ¿no? Bueno, también me apoyé en Relaciones Exteriores, otro archivo que también está dificultoso investigar. A los que quieren estudiar historia diplomática, les recomiendo ese archivo, pero no sé cómo está eso ahorita, ¿no? Uno puede decir, quiere investigar, pero se limita porque no te dejan entrar, está cerrado, no hay personal, le cayó el agua, le cayó una agua de lluvia a los archivos y se llegó el hongo y el hongo se los comió a la humedad. Eso está pasando mucho en los archivos venezolanos, muchachos, que no se ha digitalizado muy poco. El Archivo de la Nación ha hecho un trabajito, pero falta mucho, falta mucho. Por ejemplo, se consigue mucho documento de compra de fusiles, introducción de pólvora, que es otra cosa que los gobiernos que llegaban al país controlaban las pólvoras, controlaban los fusiles, porque se compraba mucho para cacerías. Pero esa cacería también podía servir contra el alzamiento, porque se compraban armamento en la isla de Trinidad, en Curazao o en la isla de San Martín. Los opositores buscaban plata, se reunían y compraban armamento y venían para acá con una invasión. Podían venir por el Táchira, podían venir por Los Coros, que siempre ha sido el lugar predilecto para el desembarco, o el oriente del país, específicamente en el estado de Sucre, en Guiria. Una zona bastante, Yaguaraparo, Soro, ha sido una zona bastante conflictiva y de alzamientos, ¿no? En el siglo XIX y parte del XX. Y la Academia Nacional de la Historia también es importante que ustedes lo manejen. Hay bastante información. Ese sí está un poquito más accesible. No sé cómo está la hemeroteca. Pero la hemeroteca también tuvo un problema también de filtración por la prensa de la época. Mejor revisar la prensa de la época, ¿no? A diferencia del microfilm, que es un aparato que ya está obsoleto, pero es lo que lamentablemente tenemos, ¿no? Y, creo que el IADEN, que no se llama así. Eso tiene otro nombre, sí. Yo creo que una vez lo visité, ellos tenían más que todas las tesis, los trabajos de grado que ellos tenían y bibliografía especializada sobre la temática de ellos, ¿no? Bueno, seguimos, jóvenes. Y la hemeroteca, como les mencioné, de la Academia de la Historia, y otra que se me escapa acá, la Hemeroteca Nacional. No sé cómo están, según el profesor Olivar me comentó que si están dejando revisar la fuente original, el periódico original. Que están los microfilm, esos aparatos ya están obsoletos y muchas veces si no se hace un buen trabajo, pues puede quedar muy mal la cosa, ¿no? Porque antes había una máquina que fotocopiaba los periódicos. Funcionaba. Funcionaba, no, para que usted vea. Y había una máquina que te fotocopiaba antes, fotocopiaba los periódicos por el microfilm. Te lo fotocopiaba. Bueno, eso es lo que yo les mencionaba, ¿no? Es un trabajo que hay que sentarse, ¿no? Y dar, subir, bajar, conectar el foco, ampliar la imagen, ¿no? De la opinión nacional, que una prensa de la época era como un periódico, era el periódico oficial de Guzmán Blanco, ¿no? Porque también está la otra versión que hizo, por ejemplo, León Colina, pero ya exiliado. Matan a pagar impresiones, esa folletería se consigue, esa folletería la ubiqué en la biblioteca de la Academia Nacional de la Historia y mucha folletería en Biblioteca Nacional. Como le expliqué también, hay mucha folletería escaneada y, digamos, digitalizada por archivos estadounidenses. Es lo más importante para que Guzmán Blanco tenga bastante infografía, folletería pues, plasmada en esos archivos, ¿no? Estoy un poco superando un cuadro, Vidal. Disculpen si hablo un poquito. Y bueno, la hemeroteca, la folletería, el archivo de la tarjeta Rosales, importante para la historia política de Venezuela, un archivo bastante interesante, ¿no? Aquí en primera mano, como le explica el historiador, pues tiene que buscar las fuentes primarias. Claro, dependiendo de lo que vayas a estudiar, ¿no? Y al siglo XIX no va a conseguir el testimonio directo, pero el testimonio indirecto. Eso es otra cosa de rigor científico a la hora de hacer la hermenéutica a las fuentes, ¿no? Los que están reflexiones del autor pueden ser las reflexiones del tutor, el conjunto representa un aporte a la historia contemporánea, evidentemente. Bueno, otra cosa, también hay muchos tratados militares también, en francés, en inglés, que tú puedes conseguir y pueden apoyar para
mejorar, porque también los militares, como le expliqué, también escribían y publicaban sus obras. Y eso nutría a los oficiales venezolanos. Porque había gente que la gente piensa que Venezuela en el siglo XIX fue una gran matazón. Y eso no fue tampoco así. Había rebeliones, había alzamientos, pero también había militares que se preparaban, porque existía la Academia Militar de Matemáticas. Formaban comuneros militares, veían matemáticas, veían francés, veían aritmética, veían química, veían álgebra. Y muchos también estudiaban, como el caso de Muñoz Esteban y otros generales que no me recuerdo ahorita, pero también escribían. Otra cosa también que noté en esa época, que de muchos plagiaban. Sabían inglés, sabían francés y lo traducían al español y plagiaban el libro. Había muchos casos también de eso también. Sabían varios idiomas, pero cuando lo llevaban al español le ponían su nombre. Y en esa época era un plagio, pues no era tan fácil de detectar, ¿no? Como hoy en día tenemos el duplicate checker, ¿no? Que evita ciertos plagios a las fuentes primarias. Bueno, vamos a entrar en conclusiones para ir cerrando ya con esto, pues. Acá estamos viendo, ¿no? Gracias. Acá estamos viendo la élite coreana, ¿no? Eso también, que no lo expliqué, fue por una disposición centralizadora de Guzmán Blanco. Los coreanos estaban bravos porque Guzmán Blanco le puso un gobernador, una figura importante para que desde Caracas los gobernara y eso es molestar. Y muchos leales a él, ¿no? Caso de León Colina, que tuvo con Guzmán Blanco desde los inicios. Pues recuerden que Matías Salazar Sabén fue amigo de Guzmán Blanco, pero Guzmán Blanco lo fusiló. Y en Irapa también un fusilamiento. Hay un hecho también que me llamó la atención allí en la investigación que hice, digamos, en el Teatro de Operaciones en el Oriente, se fusila un venezolano, uno que estaba alzado contra Guzmán Blanco. Y la pena de muerte estaba prácticamente abolida, ¿no? No solamente fue Matías Salazar, sino también que se fusiló un rebelde, un faccioso de la facción de la colinera que estaba por el oriente del país. Esa fue la primera que fue neutralizada, porque estaba cerca de Trinidad y Tobago. Y Trinidad y Tobago había suministro, había armamento, había apoyo logístico, porque muchas veces tenían que comprarse un vapor para poder, pues, hacer, porque la guerra siempre ha sido costosa. Eso dice el Raimundo Montecuccoli, que la guerra siempre ha sido bien cara. Pues la Segunda Guerra Mundial, los 4 años eran países poderosos. Venezuela ni 15 días podía tener una guerra, un conflicto de esa magnitud, ¿no? Y fueron países poderosos, fíjense ustedes, ¿no? Bueno, y los principios federales, la Constitución del 64, recuerden que Guzmán Blanco elaboró una en el 74, una constitución nueva, cosa muy común en el país, el personaje político siempre está, ¿no? Constituciones a su medida, ¿no? A sus intereses. Bueno, León Colina, pues, reflejó un sentimiento muy autonómico, quería respetar lo que decían desde Caracas. En esa época era bien difícil llegar a Coro, por vía marítima, muchas veces era Puerto Cabello, La Guaira, en vapores o en buques a vela, o pequeñas trochas de carreteras, que no era tan fácil comunicarse, ¿no? Se duraba tiempo, pues, las comunicaciones, y se utilizaban mucho los ríos, por supuesto, ¿no? Por eso que es como más comprar vapores, para movilizarse más rápido. El Orinoco te metes internamente y puede llegar a toda Venezuela, prácticamente, ¿no? Bueno, pudo establecer un modo viviente, bueno, yo prefiero llamar jefes regionales, no caudillos, porque es un término del personaje político de la antigua Roma, o la antigua Grecia. Prefiero utilizar este término más, porque la ciencia política también ayuda a que los conceptos vayan cambiando. La palabra dictadura es un concepto que se utiliza mucho en la época, pero para el siglo XX, siglo XXI, prefiero hablar de totalitarismo o autoritarismo. Entonces, que también tomarlo en cuenta. Bueno, se apaciguó en Zulia, también es un hecho también importante. Creo que también en Táchira, Coro y el oriente del país, donde se manifiestan ciertos brotes armados. Y apagarlos todos no fue nada sencillo. Bueno, la derrota fue dirigida por los generales León Colina y José Antonio Pulido, que también fue un brillante militar, pero también fue derrotado. Le faltó apoyo logístico, pues hacen la guerra no contaban, porque muchas veces para hacer la guerra había que robar el ganado para alimentar a esa gente. Si no le daba comida, se dedicaban al robo, al pillaje, a la violación y a hacer muchos desmanes. En la guerra muchos también se meten para robar y para echar la batida a los desvalidos, ¿no? En este caso, y no se respeta nada. La guerra, la gente cambia, puede ser una persona muy ética, pero cuando va a la guerra pues, se transforma de una manera vertiginosa. Bueno, predominó mucho el empirismo, ¿no? Otra cosa que pasa, ¿no? Había muchos generales que eran analfabetos, pero había generales que leían, o coroneles, pero también había mucha improvisación. Y se hacía la guerra como era la realidad del país. Es otra cosa que un general Maldonado, que tiene un trabajo bastante interesante, dice que puede estudiar mucha teoría militar, pero la guerra se adapta a lo que tienes acá. Una persona en alpargata,
en chores, porque tú puedes poner unas botas militares en el llano venezolano, por ejemplo, ¿no? La alpargata fue el calzado clásico hasta el año 37 que López Contreras la elimina de la Fuerza Armada. Zapato clásico cómodo, sencillo, y a las tropas les gustaba tal un zapato de eso. Bueno, ese tipo de calzado, perdón, ¿no? Sí, vemos acá la táctica y la estrategia, ¿no? Aunque Guzmán Blanco leyó mucho, leyó Napoleón, leyó los grandes clásicos tácticos militares y estratégicos y logísticos de la época, pero muchas veces también se asesoraba con militares, ¿no? Otra cosa importante, ¿no? Que se estaban preparados para eso. Y otra cosa que me llama la atención acá, aquí se está viendo con las imágenes, el uso del vapor, el fusil de repetición, que daba una ventaja en combate. Había más caída y más certeza en el disparo. Y la herida era más agresiva, ¿no? Un disparo de fusil de la bala Minier, mira, te podía, pero puta, que en esa época no había anestesia, jóvenes, ¿no? Eso era, dale cucuy, porque otra cosa que tomaba mucho en esa época era el cucuy. Sí, cucuy con pólvora. Y aprieta el paño. No, le dan mucho cucuy para que los tipos se perdieran el miedo, porque combatir no es fácil. Eso lo dice John Keegan, ¿no? En sus trabajos. Un soldado puede estar muy entrenado, pero si te agarra el miedo, mira, no sé que los entrenan pues, para que pierdan el miedo, pero sin embargo siempre todos tenemos miedo. Un avance un poco de tipos a caballo, con lanza, con machete, con objeto cortante, pulso penetrante. Mira, ¿usted qué hace? El caballo es intimidante, también una avanzada de caballo, un tanque de guerra, por ejemplo. Vean la película bueno, el remake de la película esta alemana, ¿cómo es que se llama? Si no vean el frente. Hay unas imágenes donde ve el soldado aterrado pues, por el avance de los tanques de guerra que prácticamente hacen desastre por los campos de batalla europeos, ¿no? Bueno, por ejemplo, el potencial de fuego, aquí se emplea mucho la enfermería. Bueno, no tanto acá, pero en esa época no había traumachoc ni hospitales de... Pero por algo básico, más que todo, pues, si tú estabas muy mal herido, te degollaban para evitar que sufriera, ¿no? Eso lo maneja mucho Porra Pérez con la batalla de la Victoria, que es un trabajo que se lo recomiendo. Su trabajo de grado de maestría tiene que ver con la batalla de la Victoria de 1902. Entonces le hacen un estudio bastante interesante sobre esa batalla, que sí es militar de formación y formado en historia también, ¿no? Bueno, los vapores de guerra, el teléfono, como les mencioné, porque había líneas entre Puerto Cabello y Valencia, de La Guaira a Caracas. Entonces se comunicaban en vapor y el telégrafo fue una cosa bastante importante para comunicación a velocidad. Y después eso con el tiempo fue creciendo, ¿no? Pero sí, el telégrafo fue muy importantísimo, ¿no? Para las comunicaciones. Esa es la tecnología que se implementa en la guerra, lo que estoy hablando, la revolución industrial, no solamente fue los avances tecnológicos ni económicos, sino también en la guerra, ¿no? Bueno, aquí también vemos otro elemento importante que Guzmán Blanco aprovecha una bonanza petrolera, no una bonanza cafetera, y comienza a comprar armamento, fusiles. Usted recuerda que el café era el petróleo de la época para la evaluación del siglo XIX, ¿no? Recuerda que cuando acá compraron armamento en Venezuela, ha sido por las bonanzas petroleras. Pérez Jiménez lo hizo Carlos Andrés Pérez, lo hizo Luis Herrera Campos, con las fragatas misilíticas, los F-16, Hugo Chávez Fría con los Sukhoi, porque había una bonanza petrolera. Y Guzmán Blanco también con el café, ¿no? Y claro, pues también otra cosa que refleja en el estudio es el papel de los comerciantes caraqueños. Guzmán Blanco tenía que pedirle prestado a ellos pues, para las campañas, para alimentar a esa gente, comprar el ganado, la habitual, los uniformes, los fusiles, pues también otra cosa, mantener esos fusiles, porque tú disparas, ejerces combate, pero si no hay mantenimiento, pues se pierde ese armamento. Y se oxida si no hay mantenimiento como tal, ¿no? Lo que llamaba, eso tiene un nombre de punto de vista como los talleres, no se me olvidó el nombre, la manutención, tiene un nombre muy específico de esa época. Pero los comerciantes jugaron un papel importante que ayudó a Guzmán Blanco para prestar para hacer la guerra. Prestaban dinero. Guzmán Blanco, por eso que los bultos tienen muchos vínculos con Guzmán Blanco. Y le recuperan muchos documentos a él, ¿no? Este señor. Bueno, fusil de cerrojo, con cargador en la culata, alimentación tabular, los ingleses, bueno, estas son ya cosas más específicas, ¿no? De los fusiles de fabricación francesa, de un solo disparo, pero era más certera, las famosas balas Minier. Los fusiles Springfield, Remington, que compran mucho en los Estados Unidos. Guzmán Blanco también admiraba mucho en los Estados Unidos. Y los Estados Unidos admiraban mucho a los franceses. Siempre la influencia francesa fue determinante en la guerra, con Napoleón. Después la llegaron los alemanes, que va a cambiar en el siglo XX. Pero Francia siempre fue la influencia en el siglo XIX para España, para los Estados Unidos y para otros países como nosotros. Y aquí vemos mucho, ¿no? Como Guzmán Blanco compra mucho fusil, mucho armamento, excedente de guerra, de la guerra civil. Recuerda que tuvo una guerra de secesión, norte y sur, y quedó mucho armamento disperso. Había que venderlo, en este caso.
Este es más o menos un ejemplo de los fusiles animaliza. Esta es una diferencia bastante abismal con los fusiles de ánima rayada. ¿Qué significa rayado? Que el cañón, dentro del cañón, una figura helicoidal que permite que la bala salga directa y pegue con mayor precisión. Aquí era esto acá era prácticamente un cilindro sin rayado, una balita, una esfera, que eso a 300 metros. Había que estar muy cerca para ser efectivo. Y había que diestrar mucho la tropa para eso. A los fusiles había que diestrarlo mucho. Y si estaba lloviendo, no podían combatir. Y si se mojaba la pólvora, pues, pueden imaginarse ustedes. También había que disparar parado. Esas son cosas muy específicas, porque ya costo fusil tú puedes disparar ya acostado. U otra posición. Porque había manuales tácticos para enseñar a la tropa a prepararse para manejar con eso con precisión. Y estos fusiles eran más fáciles, pues. Usted agarra un Kalashnikov, si lo ve usted y usted lo dispara. Un fusil Kalashnikov ruso, pues se la venta esos fusiles de repetición, ¿no? Esos fusiles de asalto rusos que son muy fáciles de manejar. Se le da a un niño que está allá y para que lo maneje y él lo puede poner con mucha facilidad. Pero el fusil de chispa, cargarlo, meterle, sacarle la varilla, eso lleva sus minutos. Puede ser muy extraño y todo, pero la cadencia de tiro es muy lenta. Y es muy poco efectivo. Y ocasionaba gran humedad. Claro, si usted ve en el cine también fantasea mucho. Hay que tener mucho cuidado con eso, que el cine también fantasea mucho con la guerra. Sé que tiene mucha consideración. Bueno, como les expliqué, pues aquí está el fusil de repetición, la bala Minié, una bala bastante revolucionaria y bastante destructiva en el cuerpo humano. Claro, está como le acabo de hacer mención, ¿no? Las mejoras tácticas, la elaboración de manuales de instrucción, como les expliqué, hay muchos manuales que yo vi por allí, bastante interesantes, ¿no? La estrategia, la táctica y la logística, ¿no? Empleada con la fuerza permanente. El ejemplo de los vapores, que después quedaron abandonados fue otra cosa. Pasaba eso, porque estos vapores, si no eran operados por personas calificadas, podían explotar. Entonces no había presión, pues. Por eso lo empleaban muchos daneses, muchos ingleses que sabían de ingeniería naval para poder operar esos vapores porque podían explotar. Otra cosa, aquí en Venezuela se compraban las cosas, pero después se abandonaban. Y eso no solamente en Venezuela nada más. Y cada vez que llegaba un gobernante, comenzaba a criticar lo que había dejado la otra administración. Bueno, como una cosa la pasaba en eso. No cambiaban nada, pues prácticamente, ¿no? Entonces, empezaban a criticar todo lo que hacía la otra gestión. Pero cuando ellos también se iban, dejaban bloqueos. Uno continuaba las cosas que dejaba la otra. Otra cosa que aquí no existía estadismo, ¿no? En el país de alguna manera. Pues la guerra moderna, lo que estamos hablando, jóvenes, ¿no? La guerra moderna es accionada por la tecnología militar, específicamente la revolución industrial, ¿no? Bueno, esta fue la isla de Curazao. Otra cosa que un hombre blanco se puso bravo con los curazoleños, se la quería quitar, se la quería arrebatar, porque se manifestó por un tiempo de los comerciantes judíos, o judíos curazoleños, que estuvieron muy vinculados con Venezuela. Apoyaron a Guzmán, pero Guzmán se puso bravo porque pusieron a apoyar a los opositores. Y Guzmán inclusive se molestó, rompió relaciones diplomáticas con los Países Bajos, que es el nombre exacto de Holanda. O se llama, específicamente se llama Países Bajos, en la denominación de la época, ¿no? Y claro, pues había mucho comercio contrabando, costas pocas vigiladas, ¿no? El comercio de armamento. Y esto, pues, Curazao, Aruba y Bonaire siempre ha sido con la península de Paraguaná muy significativa, con el occidente del país. Estas tres islitas, pues, han tenido bastante, claro, no solamente está la isla de San Martín, San Tomás, Guadalupe, que muchas veces mandan a los barcos venezolanos a hacerle reparaciones mayores para ellos, para astilleros que estaban en esa zona. Pero sí, Humano inclusive planteó la idea de comprarle esa isla a los holandeses o al reino de los Países Bajos. Vamos a comprársela porque para evitar que mis enemigos se refugien allí. Bueno, otra cosa que sin detenerme tanto en esto, simplemente para que detallen, ¿no? Que en Cúcuta siempre ha sido una zona bastante interesante. El norte de Santander, ¿no? Y Cúcuta con el Táchira. Entonces, siempre los opositores se refugiaban allá. Y aquí hubo una especie también de malos entendidos y también con Maracaibo. Y aquí vemos, ¿no? Que también con Maracaibo era antigumancista, hubo ciertas rebeliones. Recuerda que Maracaibo también ha proclamado también independencia del resto del país, ¿no? En varias ocasiones. Y vemos acá, ¿no? Como Cúcuta y para la ciudad de Maracaibo, ¿no? No me recuerdo el personaje que se le puso anti-Guzmán, ¿no? Porque Guzmán, pues, desde Caracas quería mandar acá, quería poner el país, pues, como él quería, ¿no? Bueno, ya prácticamente esto ha sido lo que, a manera de cierre, y esto es lo que he publicado a través de los productos de investigación, porque muchas veces uno investiga, pero también tiene que producir también lo que se está haciendo. Eso como avance. Publica y hace ponencias. Por ejemplo, hice una investigación sobre el Cambón,
la Armada en tiempo de Guzmán Blanco, en el sexenio. También usa la artillería costera, que le hice mención, que la publica en la revista Tiempo y Espacio. Acá, que ya es la versión digital, donde pudimos, pues, de alguna manera, detallar estos puntos, ¿no? También lo publiqué en una revista brasileña, otra versión de este trabajo, pero le agregó unas cosas nuevas sobre la presencia estadounidense. Porque para estos cañones llegaron los estadounidenses para instruir a los venezolanos. Tuvieron un año, pues los tipos se fueron. No le pagaron, no entendían el idioma, tenían mucho calor en la Guaira y se fueron. Entonces, Guzmán Blanco, pues, los mandó a un barco. Porque comprar armamento importado, pero tenía que tener la gente especializada para eso, para adiestrar al personal venezolano. O sea, había mucha disputa, los tipos no estuvieron complacidos, y en el archivo de la nación hay bastante documentación sobre eso, ¿no? Bueno, muchas gracias por su debida atención, ha sido, pues, un gran placer. Espero que haya sido complacido. Esto ha sido un maratón para mí, como estoy pasando un cuadro viral, ya ha sido superado en gran parte, pero ha sido un gran esfuerzo, ¿no? Y estar presente en este espacio con ustedes, ¿no? Muy agradecido a los que están acá en este espacio y los que están virtualmente hablando a través de la plataforma Zoom. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, profesor Manguía, por la experiencia de nosotros y aceptar participar en esta clase magistral. Además que, bueno, cerró con broche de oro estas clases magistrales. Y bueno, yo creo que la presentación permite tener muchos elementos para nosotros asociarlo al tema de historia de las ideas políticas. Primero porque la intención acá, ya lo he manifestado en varias oportunidades, es que nosotros también vayamos adquiriendo herramientas para ese trabajo que es el oficio del historiador. Porque si bien es cierto, la Universidad Pedagógica Experimental Libertador forma profesores en historia, eso no implica que nosotros no seamos investigadores, y creo que digamos el ejercicio de hacer historia está bastante comprobado en muchos de los que hemos egresado de este instituto. Entonces, la presentación del profesor Guía, pues nada, abunda muchísimo en eso del oficio de hacer historia. Y particularmente yo quería primero, profesor, aquí le lanzaron una pregunta de esas que... O sea, se llaman una pregunta de esa amañada, ¿no? Vamos a leerla, pero antes de leerla, yo quería mencionar que hay algunos teóricos en el campo de la historia militar, o llamarlos del tema militar, yo no sé, ahí usted me corrige, caso de Sun Tzu, Clausewitz, que es, bueno, uno de los clásicos, usted mencionó a Jomini, tenemos a Liederhard, teórico, a Maquiavelo, y Liederhard, que es un teórico para entender mucho el tema de la modernización del ejército en el caso de la Alemania nazi, particularmente, porque era un estratega militar británico que no fue huido por los ingleses. Y mucho de lo que se hizo en Alemania de la guerra relámpago fue tomado de esos planteamientos de Liederhard, ¿no? Pero yo quería preguntar, profesor, ya usted lo mencionó, ¿no? Particularmente sí, Guzmán Blanco conoció a Napoleón, o sea, lo estudió, tenía referentes en temas teóricos en el campo militar, pero no pudiéramos decir que alguno de estos caudillos, yo voy a decir caudillos aquí entre comillas porque usted lo pone en duda allí, ¿no? Que por cierto aquí le hacen una pregunta con respecto a eso, pero no había algún otro caudillo que pudiera haber destacado por haber sido un hombre con algún tipo de formación en temas teóricos militares. Sí lo había, como lo está General Maldonado, estaba muy debajo de esa persona. Blanco era un hombre que estaba por el sitio, estaba en un tema también, militar también formado, pero muchas veces se iban de la mano derecha de Guzmán Blanco, no le permitía ascender mucho. Y si se disputaba mucho, como el caso de Martínez Salazar, ese sí no fue militar de formación, sino que ¿no? Y ahí llegan a ser militares, destacarse de cualquier actividad.
Bueno. Y así, profesor, sí, yo pienso que se había personas, pero como el brazo no lo deja ascender. ¿No? Perfecto. Otra cosa importante. Así es, así. Aquí hay una de las preguntas que le voy a hacer, pero antes yo quería, antes de ello, porque no quiero que se me pase, que en esta última presentación nosotros tenemos la presencia, que quiero saludar primero la presencia de todos los que están allí, pero particularmente de la profesora Ángela Angulo, bienvenida, la profesora Ani Gabriela Perales, y por allí teníamos a la profesora Yajaira Freites, aquí tenemos a la profesora Yajaira Freites, bueno, le damos la bienvenida y agradecemos su participación. La doctora Alejandra también se encuentra por allí, gran amiga. Entonces, bueno, tenemos una participación importante acá, ¿no? Vamos a leer una de las aquí por lo menos la doctora Alejandra dice: muy buenos días. ¿Usted considera que los trabajos de Gilmore Bautista Urbaneja en su trabajo de idea política en Venezuela y el mismo profesor Domingo Irving, usan imprecisamente el término de caudillo? Sí, eso lo manejan ellos. Yo me baso mucho en la visión de una politóloga, la profesora, no me recuerdo el nombre de ella, Soriano, la señora Soriano de Pelayo, lo que ella profesora propone, pues, una nueva forma de conceptualizar el proceso político en Venezuela. Me gusta mucho eso de enfoque, claro, como es el término anglosajón, que utiliza mucho el caudillo, utiliza mucho los anglosajones, como la palabra militarismo. Exacto. O la palabra pretoterrismo, ¿no? Maneja mucho los anglosajones. Y de influencia ahora, la repercusión más que Domingo se le ha dado. Claro. Domingo se le a Robert Gilmore, ¿no? Sí. Y una vez también tengo la posición también de ver las cosas. A Huntington también, y a Geiger Taylor. Es la visión anglosajona de ver la realidad. Claro, porque pues, como explicar, como un fenómeno de la Grecia antigua, de la antigua Roma, que se extrapola y se utiliza en términos pues, actuales. Perfecto. Y como le explicaba, profesor, y para la audiencia aquí presente, yo recomiendo que la señora Soriano de Pelayo tiene un trabajo sobre los conceptos políticos en los estaciones políticos de la historia de Venezuela y la historia mundial. Ese trabajo bastante interesante me ayudó a un poco por la visión que uno tiene sobre esa primera caudilla, que muchas veces se emplea como la palabra dictadura, ¿no? Quizás esos términos, que esos son términos antiguos, que no competen, porque usted realiza el siglo XIX, luego se dice la palabra dictadura en muchas ocasiones. Una dictadura de Páez, la dictadura como blanco que en el año 70-73, que la publica también, pero era el impositor romano. Claro. Eso influencia mucho en la historia romana. Lo que se veía era la historia de Roma. Y eso también se traspola en la generación. Le permite economía periodística y de media comunicación y de redes sociales. Tiene otra pregunta de la profesora Freites. Dice Guzmán: previo la formación de oficiales para ese ejército permanente, o simplemente se suplió de los egresados como Muñoz Teba de la Academia Militar de Matemáticas, que eliminó y pasó sus cátedras a la Universidad Central de Venezuela? Bueno, sí, pero Muñoz Teba era uno, que tiene muchos oficiales que estaban formados en esa academia militar, más que nada era ingeniería militar. Pues también recibía mucha formación de donde encerrado, formación desde el punto de vista de logística y de operacionalidad de un cuartel. Una cosa es, porque recuerden que entre las Fuerzas Armadas, están los sargentos, están los de caballería, los de infantería, los de artillería, los de ingeniería, y cada función tiene su especialidad. Una cosa, un sargento de artillería no es lo mismo que un oficial de artillería, no es lo mismo que un oficial de infantería, no tiene que trabajar con recursos humanos. El artillero tiene que ser más específico, tiene que saber matemáticas, física y química. Porque el disparo no simplemente disparar una pieza de artillería, que ve la velocidad del viento que viene contrario, la humedad, la lluvia, el día y la noche, todos esos factores, pero los otros de elevación, esos son términos matemáticos de biología que se aprenden al estudio de la artillería. Entonces simplemente agarrar un cañón y dispararlo, ¿no? Y la guerra cada día se hace más científica, se facilita, pero había que prácticamente disparar la tropa. Eso va que todo era un cuerpo, de ejército, era un cuerpo especializado. No, sí, profesor, se nutrían de esos elementos. Profe, otra pregunta. Aquí, bueno, un comentario
Gracias, profesor Germán. Muy importante la parte metodológica de la profesora Ángela Angulo. Gracias. Yajaira Freites, gracias, Germán, por tan interesante exposición sobre una temática poco contemplada en nuestra historia. ¿Cuál es la tendencia de la historia militar que hacen nuestros militares? ¿Se diferencia de la que se hace en los medios académicos? Bueno, hay unos historiadores militares como el profesor Falcón, el profesor Porra Pérez, el profesor Rodríguez. Bueno, ellos son militares retirados, pero han estudiado historia y tienen una visión bastante interesante. También está el capitán Parás, historia naval, profesor otro capitán de navío que no me recuerdo el nombre, que han trabajado la temática y lo abordan de su formación militar. Una cosa, porque yo no he participado ni serví ni fue a la escuela militar, simplemente he tenido experiencia como profesor de la escuela militar de la escuela naval, nada más que de la escuela naval de Venezuela, pero esa presencia muchas veces que se nutre en un cuartel y que la apliquen en la escuela, pues, es bastante significativa. Pero sí, hay una nueva tendencia de estos profesores que le acabo de hacer mención, pues, ¿no? El profesor Fernando Falcón, el profesor de apellido Rodríguez, Porra Pérez, han hecho sus investigaciones bajo la conceptualización del el capitán Luis Faraje con los submarinos, y está trabajando, últimamente está muy trabajado lo que es el tema de la batalla naval del lago durante la guerra. Está Edgar Blanco, también ha sido bastante oficioso, y otros oficiales también de la Marina de Guerra actual que están dedicados también a la historia naval. Espero haber contestado su pregunta, profesor, a la persona que hizo, la profesora Yajaira Freites, creo que fue. Mire, profesor, tiene otra pregunta de la profesora Ángela Angulo. Ella señala que al inicio, con el tema del audio, ella pregunta si usted en su investigación utilizó archivos personales, así presentaron diferentes tratamientos. Archivos personales. Bueno, lo que uno pudo acumular con las fotografías y otros elementos, pues no. Más que todo los archivos que revisé, archivos de la Nación, archivos de la Academia Nacional de la Historia y los de la Fundación John Bosch. Esos son los archivos que me ayudaron. No pude investigar los archivos de Coro. En ese momento cayó una depresión económica, llegó la hiperinflación y no pude visitar la ciudad de Coro. En la ciudad de Coro hay unos archivos bastante interesantes sobre esa rebelión, que pudo haber sido pues, bastante interesante. La profesora, la doctora Blanca de Lima, muy estudiosa de Coro, del estado Falcón, pues ella tiene bastantes vínculos, y en Curazao también hay bastantes referencias sobre los archivos curazoleños. Es una cosa que, mira, uno hay que investigar, y investigar no se consigue bastante cosas. Y más que todo fuentes documentales. Tenemos comentario de la profesora Ani Gabriela Perales, jefe de departamento de Castellano, Literatura y Latín. Para nosotros muy agradable su presencia hoy acá. Dice: muy buenos días para todos. Desde la jefatura del Departamento de Castellano, Literatura y Latín, agradecemos la cordial invitación a estos espacios que retoman nuestra historia política y nos permiten reflexionar sobre hechos que marcaron nuestro presente. Me encanta que el profesor invitado mencione que combatir nunca ha sido fácil. No, es normal sentir miedo. Decía, entre otras palabras, y eso nos permite tener una idea concreta sobre ese ideario militar del que muy poco se habla, al menos para los que no somos especialistas en el área. Excelente, gracias, profesor Richard, por esta iniciativa en su gestión departamental. La celebramos. Gracias, profesora Ani Gabriel. Comentarios, preguntas por acá. Comentarios, preguntas por acá de nuestros participantes. Sí, profesor. ¿Tengo algún ensayo sobre este tema? Tengo publicaciones, sí, tres artículos prácticamente, y otro que estamos por publicar también sobre la campaña de Coro, pero en una revista brasileña. Pero sí, tengo publicado en la revista Tiempo y Espacio, la versión digital, uno sobre los usos de los vapores en tiempo del septenio, y otro sobre la contratación de sargentos estadounidenses y los cañones Pablo que acaba de hacer mención. Cañones de ánima rayada, perdón, de más de 4 toneladas, ¿no? 4.000 toneladas, esas piezas de artillería bastante agresivas. Porque en esa época estaba muy de moda los bloqueos navales. Y los cañones fueron para eso. ¿Otra pregunta por acá? Creo que por allá. Dígame. Usted comentaba que
el elemento técnico de los militares que permitía aportar a la historia militar. Ustedes, desde su perspectiva civil, ¿qué cree que podía aportar desde su formación y todo lo que ha estudiado que no podría dar un militar, por ejemplo? Bueno, la parte metodológica. Porque hay mucho trabajo hecho por militares, pero carecen de la parte metodológica investigativa, pues, la parte documental. Como no lo han estudiado y no pueden aportar pues, esos elementos de erudición, el tratamiento de las fuentes, ¿no? Que uno con la formación de historiador, yo prefiero llamarme oficioso de la investigación histórica, ¿no? O investigador, porque el historiador, pues mira, estos grandes clásicos, ¿no? Como le hago mención, pues uno estudia la investigación histórica, de alguna manera, pues, te permite agarrar ciertas herramientas para desglosar y desconstruir y poder, pues, construir ese pasado que uno, y acercarse a una realidad, porque tampoco es la verdad absoluta que uno va a descubrir acá con una investigación que realice, porque siempre hay posiciones que más adelante vendrá otra investigación que te va a tumbar lo que hiciste en el pasado. Hay muchos lugares comunes y que la gente no se atreve a debatirlo porque lo dijo gran historiador, pero si ese gran historiador se pudo haber pelado de alguna manera, coloquialmente hablando, pelado la investigación, y si tú descubres una cosa novedosa, le tumbas con lo que había hecho hace 50 años. No sé si respondo lo que usted quiere saber, estimado. Sí, sí, sí. Bueno, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Participante, Samuel. Ya. Profe, desde su opinión profesional y hasta personal, ¿por qué es importante estudiar la historia militar? O sea, desde su punto de vista, ¿por qué es importante? Porque la guerra está desde la humanidad. La humanidad siempre está presente desde que el hombre aparece en la tierra. Desde que el hombre aparece en la tierra ha luchado por territorio, ha luchado por los espacios, por la religión, siempre está presente. Por eso es que me llama la atención este estudio, porque te permite, pues, estudiar que el hombre siempre está combatiendo y nunca va a dejar de pelearse entre ellos. Y siempre van a estar luchando, ¿no? Por un espacio, como le expliqué, por una religión, por un hecho político, por una ideología. Y desde que el hombre está presente en la tierra, pues, el hombre primitivo, pues, está luchando por arrebatarle el espacio al otro, ¿no? Entonces, eso siempre me ha llamado la atención y que es un estudio que las guerras nunca se van a acabar. Van a evolucionar, sí, pero nunca van a acabarse. Eso es lo más importante de todo. La guerra nunca se va a acabar. Entonces, los enfoques metodológicos que usted implementó acá de John Keegan, Si no me equivoco, es uno de los clásicos. Es uno de los clásicos, pero sería el principal. Bueno, puede ser uno. Puede ser uno. Sí, Porque no existen o si existen otros. Bueno, de la nueva memoria de la historia americana. Están otros aquí, se me escapan ahorita el nombre, pero John Keegan es uno. También está la historia de la evolución de la guerra. Otra cosa importante, porque la guerra también tiene generaciones. Vale. Increíble, es un autor, creo que es judío estadounidense, que estudia la guerra. La primera generación, la segunda, la tercera y la cuarta que estamos ahorita en la actualidad. Perfecto. Y mucha gente que no estudia, pero a veces... Y puedo recomendarte que te leas a Clausewitz, que te leas a Barón de Jomini, que te leas, por ejemplo, a los teóricos venezolanos que están en Biblioteca Nacional, que hay unos trabajos que se han hecho aquí en Venezuela. Otro estudio, Maquiavelo también, que la gente piensa que es lo que se dice, ¿no? Pero Maquiavelo tiene un tratado de cómo conformar la tropa, pues, la infantería, y después que todo basado en la antigua Roma para poder ilustrarlo a los reyes, que había en la parte militar. El arte de la guerra es un trabajo muy famoso que se confunde con el Sun Tzu, que es elaborado por Maquiavelo, Montecuccoli. Hay muchos pensadores franceses también de la ilustración francesa, porque el profesor Franco propone el estudio de los franceses para entender la guerra también. Porque Napoleón se lee los grandes clásicos enciclopedistas o, digamos, liberales que proponen la guerra en ese entonces, ¿no? Que también están unos clásicos que no me recuerdo el nombre, que Napoleón se lee y lo aplica en campo de batalla, porque Napoleón es exitoso, ¿no? Con los avances de artillería, con los avances de la infantería y finalizando con la bayoneta. La bayoneta es el último recurso y no es lo que, digamos, se llama una batalla, ¿no? Y esos conceptos de la guerra napoleónica se emplea hasta la guerra civil, hasta la Primera Guerra Mundial, por dar un ejemplo, ¿no? Llegó la ametralladora y acabó con eso. Porque eran formaciones en columna y la ametralladora, pues, en la guerra civil eso fue un desastre. Una de las primeras ametralladoras, exactamente, una ametralladora Gatling, Guzmán Blanco las compró. En la revolución industrial, la segunda etapa de la revolución industrial, un tema que también me apasiona mucho, la tecnología militar. Guzmán Blanco las compra, pero las dejan en Puerto Cabello y no las utiliza. Él dice que las utilizó, pero para esa época la ametralladora no tenía ese conocimiento como hoy se conoce. Se estaba experimentando, había muchas suspicacias, se le tenía miedo, se pensaba que
era algo muy engorroso, que eso no iba a hacer nada, pero que evidentemente era una cosa de manivela, ¿no? Que había que estar enfriándola porque eso se desgasta. Y la guardaban en Puerto Cabello, porque Juan Branco guardaba los parques de armas en Puerto Cabello, sino en La Guaira. Ahí los sacaban en los barcos y los montaban. Siempre La Guaira y Puerto Cabello siempre ha sido estratégico para el país. Y estaban los parques de armas, ¿no? Y se compraba ese armamento y se oxidaba, pero no le daban el mantenimiento. Y muchos oficiales como Juan Blanco están reposando ya en el Museo Histórico que está ubicado allá en La Victoria. La Casa San Mateo, pues hay muchas piezas que hace tiempo yo visité, y esas piezas quedaron allí, ¿no? Esas pasaron de gobierno en gobierno, muchas veces se desaparecieron. Y estos cañones con Juan Blanco están ubicados, uno en el Fuerte Piura. Y en La Guaira, en el estado, específicamente en Castillo de San Carlos, está ubicado la pieza donde estaba montado el cañón, que está tirada por el monte, ¿no? Entonces, como se hizo más reconstrucción histórica, yo me encargué de esa reconstrucción, me faltó más, no pude seguir avanzando, pero uno también se limita porque no consigue fuentes. Y si las consigue, no sabe dónde están, ¿no? Se limita por eso. En la historia siempre hay donde conseguir, si hay que buscar los archivos, ¿no? Y siempre hay temas. Justamente relacionando lo que estaba conversando en la clase anterior, el profesor Andrés Eloy presentó, ¿verdad?, toda su metodología, toda la investigación que se hacía a través de la web. Justamente quisiera que nos dijera cómo usted también se apoyó en ese recurso y qué tanto es para este tema de la historia militar provechoso. Porque observo, ¿verdad?, que es mayormente ir al sitio, ir a los cuarteles, y oye, es una investigación que es como medio engorrosa en estos momentos, más que todo hacer. Pero sí, de alguna manera también el apoyo en la tecnología, desde el punto de vista de lo que es el Internet, lo que representa las fuentes digitales, es provechoso para este tipo de investigación. Entendiendo que, bueno, los muchachos también están canalizándose ahorita hacia buscar esos temas de investigación que en algún momento van a desarrollar para sus trabajos de proyectos acá o sus trabajos de investigación a profundidad cuando ellos decidan incluirse en los posgrados que la universidad les ofrece, ¿no? Entonces, bueno, quisiera que nos conversara un poco sobre eso, sí. Bueno, muchas gracias, profesora Patricia, profesora Leticia, ¿verdad? Sí, no, es importante la pregunta de la profesora, pues, y más con estos temas, ¿no? Hay que ilustrarse, porque muchas veces YouTube hay bastantes tutoriales, o especialistas en armamento estadounidense que se encargan de recrear el armamento antiguo. Compran armamento, lo recrean, lo disparan y todo. Hay conferencias también de especialistas en los temas, ¿no? Que también te pueden orientar, revisar artículos académicos publicados en revistas especializadas en Internet, que uno puede accesar a ellas. Y, sí, los españoles tienen bastante camino, pues hay que también hablar inglés o francés o alemán. Los ingleses y los estadounidenses tienen un camino recorrido, pues. Y en Europa y en Estados Unidos se explota mucho la recreación histórica. Hay un amigo español que explota mucho eso y tiene que nutrirse de conocimiento histórico para acompañar el armamento uniforme de la época. Recrean mucho las batallas de la guerra napoleónica, las batallas de la guerra Primera y Segunda Guerra Mundial, las batallas de las guerras carlistas, las batallas de la antigua Roma, ¿no? De la famosa legionaria, pero en Europa hay gente que se dedica a eso seriamente. Igualmente en los Estados Unidos con sus guerras. Aquí en Venezuela se hizo algo de eso, pero con la batalla de Carabobo, pero no quiero hacer comentarios. Pero sí, Y aquí otra cosa con relación, pues, la folletería que les mencioné, porque hay muchos archivos estadounidenses de librería especializada que usted puede destacar prácticamente los PDF de los folletos de la época, ¿no? Sin necesidad de buscar la Biblioteca Nacional o la Academia de la Historia, que es dificultoso, ¿no? Usted lo descarga ya y los tiene, o Google Books también se puede conseguir libros de la época. Otra cosa importante, libros de la época que yo bastante conseguí acá, en otros idiomas, que están escaneados y usted lo descarga y le tiene como un apoyo, como un insumo más para la investigación, ¿no? Pero eso es lo que llaman bibliografía especializada. Entonces, por ese lado, la profesora Leticia Velázquez, pues, me hizo esa acotación y, evidentemente, como le explicaba, ¿no? Hay muchos documentales, canales de YouTube especializados en armamento. Y lo disparan inclusive, porque ese tipo de armamento, todos los disparos se puede explotar. Puede generar un daño físico bastante colateral, ¿no? De los que están cercanos ahí, porque eso explota, eso se vence, ¿no? Eso es metal, y el metal pues, tiende a colapsar. Pero como le explicaba, pues hay videos que explican mucho eso. Y documentales en YouTube. YouTube es una gran ventana también para, digamos, pues, sintonizarse. Porque muchas veces, ¿cómo funciona esto? Si tú puedes ver el plano, puedes conseguir el plano. Yo tengo una investigación presente pendiente sobre los cañones costeros que compró
Cipriano Castro para las costas venezolanas. Tengo alguna fuente, pero tengo que desarrollar más. En La Guaira se instalaron varias piezas de esas. Cañones costeros de dimensiones. Usted va a Fuerte Tiuna y consigue uno de ellos. En Fuerte Tiuna entrando un cañón, una pieza de esa. En Maracaibo también se instalaron en Puerto Cabello. Por eso fueron después de la Segunda Guerra Mundial, que ya con tiempo Pérez Jiménez, esos cañones fueron desplazados. Los eliminaron de allí. Y en La Guaira habían tres, bueno, ¿cómo se llama esto? Ajustes de artillería de costa. En ese tiempo las invasiones costeras había que una pieza de artillería para por lo menos defenderse. Los bloqueos en nuestras costas fue muy terrible. En el 1901 pasamos pena. Juan Blanco, pues Juan Blanco no te señor, ¿cómo es que se llama? Cipriano Castro compra esa pieza de artillería para futuro de fabricación francesa. Y también la tendencia en la época, ¿no? No solamente porque Venezuela porque fue ingenioso, sino que también la época era así. Muchos países hay una industria militar ya desarrollada. Los alemanes, por ejemplo, en artillería han sido una cosa excepcional. Los franceses, los ingleses y los estadounidenses. El mercado de armamento, pues, con la segunda revolución industrial fue bastante importante. Ajá, dígame. Yo creo que sí. Históricamente sí. Pero hay que vivir allá. Hay que poblarlo. Ir para allá, una colonia, porque nada es fácil. Bueno, Charles Bruder Carías en estos días en un debate. Mira, Charles Bruder Carías en estos días en una entrevista con ¿cómo se llama? El profesor Donís, dijo que no, que el Esequibo no era nuestro. Dijo Bruder Carías. Y hablan inglés allá. Mucho inglés, poco español. Bien, ¿hay alguna otra participación por acá? Tenor Biafara. Vamos. Disculpa, hermano, porque llegué tarde, ¿no? Pero de verdad que celebro tu presentación. Es muy, pero muy interesante. Aparte de eso, el profesor tiene un grupo donde él lo tiene en WhatsApp. Yo soy seguidor de ese grupo y ahí hay aspectos importantes sobre lo que él les acaba de comentar, que es parte también de la historia, parte también de la geografía y parte de esa condición humana, por lo que él había dicho. O sea, nosotros históricamente siempre hemos peleado por cualquier cosa, ¿no? Y esos elementos son de capital importancia para entender esos procesos de expansión de unos países y de retracción de las fronteras, ¿no? Es historia militar. Entonces, y es lo que les acaba de presentar, porque es un factor sumamente importante para el conocimiento de la historia, porque no solamente la historia se trata de los héroes de la patria, sino que hay otros elementos que tienen que ver propiamente como con las formas en que se desarrolló la guerra y con qué tipo de armamento, de dónde vino, quién los trajo, toda esa serie de cosas, ¿no? Entonces, es valioso la información que el profesor les acaba de dar. Yo espero que ustedes la consideren y la aprovechen. Eso era todo, mi querido. Muchas gracias, profesor. Sí, yo tengo un canal de Telegram también, canal militar de Telegram. Lo utilizo para mandar información sobre esas temáticas. Dígame, profesor Víctor. Sí, mi pregunta es la siguiente. Respecto a la América Latina, la formación de los ejércitos ya con la República, a partir de la independencia de las nacientes repúblicas, ¿cuáles son las ideas que influyen en la formación de los ejércitos en las nacientes repúblicas? Llámese Brasil, Argentina, Chile, México, es decir, toman experiencia de cuáles ejércitos. Por ejemplo, tengo entendido que Chile tomó experiencia de Inglaterra en la formación de su ejército. Eso lo decía mucho Domingo Irving. En el caso de Brasil, Argentina, México, Perú y obviamente Venezuela, no sé si Venezuela será un híbrido o en el siglo XIX tuvo experiencia de Europa y luego en el siglo XX de los Estados Unidos. Me gustaría que porque tengo ciertas dudas. Sí, profesor, muy interesante su pregunta. Yo también tengo una asignatura de la Simón Bolívar sobre el caudillismo, las Fuerzas Armadas, una electiva con los jóvenes de allá.
y tocamos esos temas, ¿no? Y hace tiempo montamos un webinar por Zoom, y está grabado en mi canal de YouTube, sobre la influencia militar francesa y alemana. En los ejércitos de Iberoamérica, prefiero emplear ese término, Iberoamérica, en casos más puntuales fueron Brasil, fueron Perú, Venezuela y Chile. Chile, la influencia fue alemana, también un poco, una parte terrestre está la parte naval, la parte inglesa, con la francesa, y la parte terrestre, los primeros los franceses para llegar a los alemanes, después los estadounidenses, porque aquí en Venezuela, la paquete de la influencia fue primero española, bueno, francesa, española, después la alemana, que lo trae Crespo, que sigue un poco estudiado también, porque Crespo trae unos alemanes para Venezuela, después Gómez los trae después, pero primero estaban esos alemanes, estaban en Chile, estaban en Argentina y estaban en otro país que se me escapa, Ecuador. Vienen a nacer con la Academia Militar de Venezuela, con Samuel Martín, y forman a los oficiales venezolanos en materia de institución Castro, se puede que fue la Fundación Francesa, o retoma otra vez con la derrota de Alemania, y después llega la estadounidense. Y también hay influencia italiana en Venezuela, en la parte marina de guerra y la parte de aviación. Y por último tenemos a los rusos y chinos y, como influencia doctrinal, porque también está la doctrina también, ¿no? Que influencia a las Fuerzas Armadas del momento. Pero los franceses siempre han tenido un debate, pero los brasileños se han influenciado mucho los franceses, por ejemplo, también los mexicanos, los colombianos con los alemanes, pero eso fue una verificación determinada. Hoy en día son otros actores. La influencia estadounidense, China, rusa, no sé cuál otra por ahí, no sé, que se me escapa, iraní, no sé. En el caso de Cuba, la Unión Soviética... También va la Guerra Fría, ¿no? Pues después de los años 45, con la Guerra Fría, Venezuela se pliega a los Estados Unidos. Pues. Armamento que se compra de la Segunda Guerra Mundial y se incorpora. Bueno, el mismo Pérez Jiménez se influencia mucho en los ingleses, en la parte de aviación y en la parte de la Marina de Guerra, ¿no? Otra cosa, pues Pérez Jiménez fue el gobierno de las Fuerzas Armadas, influenciando pues, a su sector, y con armamento y renovación, y no solamente la parte de armamento y sistemas, sino también la parte educativa, la parte de beneficios socioeconómicos para la oficialidad y para la tropa y para las Fuerzas Armadas como tal, ¿no? Para el gobierno de las Fuerzas Armadas. De 52 hasta 58. Bueno, de 48 a 1 partían ese día. Y después, bueno, llega los ECOPEI también, los Socialdemocracia, los partían de fuerza estadounidense. Hasta la llegada del señor que vino por ahí en el... ¿No hay más comentarios, preguntas? Bien. Bueno, vamos entonces a cerrar. Gracias del doctor Germán Guía, de nuevo. Yo quería antes de esto hacer un comentario un poquito, un comentario un poco personal, ¿no? Mi primer viaje al exterior, en parte se lo debo a don Germán Guía porque fue el que me motivó a hacer a llevar una ponencia allá en un Cuyo, en la Argentina. Nos vimos por allá, por cierto. Ya el profesor Germán Guía ya tenía un recorrido por las Europas también, porque es un hombre que se ha paseado por el mundo con sus investigaciones. Yo eso siempre lo recuerdo, ¿no? Porque uno cuando está en esto, a veces no se atreve a hacer cosas y siempre hay alguien como que lo empuja a uno a hacer cuestiones, y eso es importante, ¿no? Y a llevar una investigación fuera, ¿sí? A presentarse, a debatir con gente de afuera. Bueno, y conocí el fuelle de los chilenos, particularmente, que son bastante duros en el debate, ¿no? Entonces, pues, eso también lo agradezco, ¿no? Entonces, bueno, quería hacer ese comentario, que yo conozco al profesor Guía, también he recibido muchas invitaciones y participé en muchas actividades académicas de este tipo en la Universidad Simón Bolívar, invitado por el profesor Germán Guía, excelente anfitrión, eso también yo lo agradezco y lo recuerdo muchísimo. Y bueno, dicho esto, yo quería también darle un agradecimiento a la Subdirección de Investigación y Posgrado, a la doctora Arismar Marcano, al coordinador de investigación, el profesor Alejandro Rodríguez, que nos ha apoyado en este ciclo de clases magistrales. Quiero también mencionar a la que me acompaña en la coordinación de este evento, que es la profesora Leticia Velázquez, excelente, y sin ella pues creo que no hubiésemos podido hacer absolutamente nada. A todos, a la profesora Donay por la elaboración de los flyers, excelente flyer, tiene una creatividad impresionante.
siempre esos flyers estuvieron al día, de verdad lo agradezco muchísimo, que es muy importante, ¿no? Porque gracias a ellos pues hay participación por lo vistoso, por lo pertinente, por lo bien diseñado. A todos ustedes que están acá y a los que están de manera virtual, porque son parte de la razón de estas clases magistrales, ¿sí? Sí. Y a todos los profesores que desde dentro del país y fuera del país también que se han conectado. Por allí en estos días se conectó la profesora Aide Vilches, profesora jubilada del departamento, la profesora Marina Miliani, también jubilada del departamento, que está en México, también se conectó en estos días. Sí que hemos tenido la presencia de varios de nuestros profesores acá, insignes del departamento, ¿no? Y bueno, yo eso lo agradezco muchísimo. Bueno, ya con esto damos por culminado estas clases magistrales, pero además yo quería decir que la profesora Arismar, la doctora Arismar Marcano, se presentó acá al departamento y nos dejó este presente para el profesor Germán Guía, pues se le va a entregar acá. Y bueno. Dirección de investigación. Bueno, agradecido, profesor, y damos por concluida la actividad. Sí,